8 de la mañana, 11 minutos. Quiero saludar en Caracas a Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el delegado de la Iglesia, en estos nacientes diálogos de paz entre el gobierno y la disidencia de las FARC, autodenominada Segunda Marquetalia. Monseñor Henao, buenos días. ¿Está en Caracas? Sí, señor. Muy buenos días. Estoy en Caracas. Hola, Monseñor. ¿Cómo va? En estos diálogos. Bien. ¿Ustedes cómo están? Monseñor, esto que está comenzando en Caracas, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el acompañamiento? Vi la foto al lado del avión, reapareció Iván Márquez. ¿Para dónde van estos diálogos entre el gobierno colombiano con la supervisión de la Iglesia colombiana? Sí, Néstor, en esta ocasión nos han pedido a Naciones Unidas, a la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia y a la Iglesia, ser acompañantes permanentes del proceso. Eso quiere decir sustancialmente tres cosas: ser testigos de excepción, primero que todo; ser depositarios de acuerdos, tener como un acercamiento a los acuerdos en sentido de depositarios, y luego ayudar en momentos en que las partes lo requieran. De manera que el horizonte de la negociación lo tienen que trazar las partes, en este caso el gobierno nacional y el grupo, y dentro de ese esquema, pues nosotros estamos atentos al desarrollo de lo que serán las conversaciones, porque realmente solo hoy se inicia. Sí, hoy arranca la etapa de negociación. Ayer en la instalación, Monseñor, pasó algo raro con la muerte de este Hermes, que este es el señor de los disidentes en Nariño, en un municipio que se llama Roberto Payán. Realmente nosotros escuchamos eso un poco antes. No, seguramente las delegaciones lo habían hablado internamente, pero en el momento de la instalación, por supuesto, sí hubo varias alusiones a la muerte de esta persona, y lo que sucedió realmente no representó en ese momento, digamos, como una crisis, algo, digamos, de ese estilo. La instalación se desarrolló normalmente, pero sí hubo varias referencias a ese hecho. Sí, varias referencias quiere decir molestia de Iván Márquez y compañía porque les estaban produciendo muertes en combate. Pues realmente no sé, no tengo toda la información si esto exactamente fue una muerte en combate. Lo que se hablaba era de una persona que tenía una cierta relevancia, digamos, en el sector de Nariño, una importancia para ellos en ese sector, y se hacía referencia al hecho como un hecho importante en ese sentido. Sí, y sobre ese tema, ¿hay alguna clase de acuerdo o está formándose un acuerdo para pactar una tregua, un cese bilateral al fuego, Monseñor? En este grupo, más que de cese bilateral, la expresión que se ha usado y se usó ayer en la instalación fue desescalamiento. Esa fue la expresión que se usó. Sí. Y hasta ahora no se ha hablado de cese, se habla más bien de esta expresión, que podría tener unos contenidos diferentes en el campo militar y podría ser una dinámica distinta. ¿Y cómo entienden ustedes allí ese término, desescalamiento, Monseñor Henao? Todavía no sé, eso no se ha abordado, pues como le digo, la mesa no ha sesionado todavía como mesa, apenas se hizo la instalación. Todavía no se ha entrado como a las especificaciones de eso. Arranca. Ayer fue la instalación, sí, y arranca hoy. Y ese es uno de los puntos, ¿verdad? El desescalamiento. Por supuesto que esperamos que ese sea uno de los puntos, porque si se cambia, y eso ayer en algunos de los discursos se dijo así, si se cambia la dinámica de ceses al fuego por la de desescalamiento, hay una novedad, pero sí, personalmente no las conozco. Y si no está pactado todavía, apenas hoy comienzan la discusión de ese término del desescalamiento, ¿por qué la molestia de las FARC con la muerte de Hermes? Bueno, me imagino que es el hecho de haber perdido una persona importante en uno de los componentes. Usted sabe que aquí están, esta organización tiene 3 componentes al menos, y se hacía referencia a eso. Había sido muy cercano a la fecha en la cual salieron hacia Caracas los delegados de ellos, justamente de ese territorio o cercano a ese territorio, pero no ha habido como un desarrollo en sí de cómo es la lectura precisa que ellos hacen del asunto. Me imagino que eso se va a abordar al inicio de los diálogos.
Monseñor Henao, la Iglesia ha acompañado no solo el proceso de paz con las desmovilizadas FARC, el de las disidencias de Iván Mordisco con el ELN y ahora con esta, la segunda Marquetalia. ¿Qué Iván Márquez encuentran ustedes, Monseñor? ¿Qué características o qué le llamó la atención de la reaparición de Iván Márquez en Caracas? Mire, pues él me llama la atención el hecho de que es una persona que tiene como un carácter de liderazgo en esta negociación. Se aparece allí claramente con una visión propia del país, etcétera, pero sobre todo, como digo, con una capacidad o con una fuerza, digamos, de liderazgo que es importante en esto, porque por supuesto que cuando se habla de negociaciones es clave que las personas que estén al frente pues tengan todas esas características. Muchas personas lo daban por muerto, otras personas pensaban que había perdido sus capacidades y en realidad con la persona que apareció ayer en la instalación es una persona pues con dominio y claridad sobre hacia dónde se quiere. Pero es un Iván Márquez distinto, Monseñor, sin una mano o sin un brazo, con dificultades en su visión. Pero quisiera preguntarle, ¿qué ven ustedes de diferente en la intención de volver a sentarse en una mesa para hablar de paz con un hombre que traicionó el acuerdo de paz? Yo al inicio de la negociación, del discurso de él, escuché que él decía que esta es una nueva organización armada, que es una organización. Entonces ese fue el énfasis que él colocó, y en eso pues nosotros como acompañantes permanentes no podemos hacer calificativos de eso, pero esa fue la expresión que él usó. Sí, Monseñor, ¿usted en el fondo de su corazón cree que esta vez de llegarse a firmar un acuerdo con Iván Márquez sí va a cumplirlo? Aspiramos a que esto lleve a ver, ¿cuál es el enfoque de la Iglesia? El enfoque de la Iglesia es que realmente estas negociaciones alivien las situaciones muy difíciles que están viviendo en varios territorios del país. Aquí estamos hablando de Putumayo, estamos hablando de Nariño nuevamente, estamos hablando de zonas muy sensibles donde las comunidades están clamando para que haya una transformación de sus realidades y puedan llevar una práctica de vida que sean las más saludables, etcétera. Entonces la Iglesia tiene mucho ese enfoque y aspiramos a que realmente se vayan cerrando los ciclos de violencia que vive el país y que en esta oportunidad se den avances muy importantes. Vale, y yo sé que la posición de la Iglesia pues es una posición de acompañamiento estrictamente espiritual, alejado de cualquier interpretación política. Lo quiero respetar y saludar, Monseñor Henao. Gracias por acompañarnos esta mañana. A usted gracias por esa nota. Muy amable, gracias. Muy amable a usted, Monseñor Héctor Fabio Henao, de la Iglesia Católica de Colombia, sobre este tema, Felipe, la tormenta del día corre